Este es el año nuevo genético, que está relacionado con el I Ching y con las claves genéticos y con el diseño humano. Este es el año nuevo chino, que es lunar. Y como dije antes, el año nuevo astrológico, que es el que siempre se había tenido en cuenta, que con los meses de septiembre, octubre y noviembre es la posición correcta que les toca. Ahora, ¿qué es el calendario gregoriano? No tenemos ni idea. Para que tengamos en cuenta de que no es que el calendario gregoriano la vida entera, no es el calendario gregoriano el único calendario que existe. Y no me he metido, como dije antes, en el nombre del maya y el hebreo. El calendario hebreo está en el año 5700, ellos toman en cuenta otras cosas, tienen en cuenta muchísima astrología también en el calendario hebreo. Y obviamente que en el maya también, el calendario maya es súper amplio porque tiene en cuenta factores. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablar sobre el año nuevo. Estamos mañana, estos días ya entrando en el año nuevo. ¿Por qué se toma el 31 de diciembre? Es algo que todavía no lo sabemos, pero vamos a ver otra cosa que tiene que ver con la rueda astrológica. No se asusten, diseño humano, rueda astrológica, claves genéticas, I Ching, ADN codónico, genética, biología y todo lo que tiene que ver con el año nuevo y con los años nuevos. A ver, no puedo preguntar por qué se toma como base el 1 de enero, porque el calendario gregoriano así se les cantó prácticamente, pero no quiero empezar por ahí. Quiero empezar por el año nuevo astrológico y el año nuevo del I Ching, de los chinos, y del diseño humano, que a su vez tiene que ver con claves genéticas. Claves genéticas es un derivado del diseño humano, que está basado en el I Ching de los chinos. Bien, ¿de qué trata todo esto? Primero, el año nuevo chino, el calendario chino, es un calendario lunar, lunisolar, pero es más lunar que solar. Es un calendario lunisolar. Los mayas también tenían un calendario solar y uno lunar. El calendario hebreo es un calendario lunisolar también, para que veamos que hay otras perspectivas además y más allá del calendario gregoriano impuesto por la iglesia y por los jesuitas en alrededor de 1582, que fue cuando empezó. Había un desfase por unas fechas y por eso lo movieron, pero quiero que veamos una cosa muy importante, que quedó de aquellos meses anteriores. Si ustedes se dan cuenta, el mes de septiembre es el mes 9 para todos, y el mes de octubre es el mes 10 y el mes de noviembre es el 11, y ahora estamos en diciembre, que es el 12. Cuando si usted ve el nombre del mes tiene referencia a un número. Obviamente septiembre es septiembre, séptimo, el séptimo mes. Octubre es el octavo, noviembre es el noveno y diciembre es el 10º. Está completamente, en italiano se dice de la misma manera, en latín. Viene todo de lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad el mes correcto para decir septiembre es el mes 7. ¿Qué significa eso? Que el año nuevo astrológico comienza el 21 de marzo en el equinoccio, y los astrólogos lo saben muy bien perfectamente. El año nuevo empieza acá, en Aries, la fecha 21 del año astrológico. Por eso es 7, 8, 9, 10, enero sería el 11 y febrero sería el 12 y marzo sería el 1. ¿Ok? De hecho, el mes de septiembre, agosto, en realidad antes se llamaba Sextus o algo así, que tenía que ver con el 6, y le cambiaron el nombre porque el emperador de Roma era Augustus, y creo que el quinto, Julio, también se le llamaba Quintus o algo derivado de Quint, y pasó a Julius porque el emperador era Julio César, por eso se pasó a llamar Julio, pero es todo falso eso. Bien, ¿qué dice el diseño humano de las claves genéticas sobre el año nuevo? El año nuevo para el diseño humano empieza el 22 de enero, que es el día de la asunción de Trump en este año, que tiene que ver con la puerta 41, con la entrada de la puerta 41 acá en el mes de Acuario, sería astrológicamente. El Sol en este momento está acá en la 38, va a entrar acá el 31 de diciembre, el 1 de enero está por acá. Y en su recorrido, 21 días después, va a llegar al inicio de la 41, y ahí es donde se toma en cuenta el año nuevo para el diseño humano y para las claves genéticas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Eso tiene que ver con que empieza en la 41 el primer codón genético del ADN. Es el primer codón de los circulitos del ADN que no tiene fin, solo tiene principio, como una cadena, digamos. Es la primera cadena es
la 41, es el codón 41, hay 64 codones genéticos en el ADN que están conectados en las claves genéticas con cada uno de los 64 hexagramas del I Ching de los chinos, de los sabios chinos, taoístas, confucianistas, etc. Entonces, el sol entra en la puerta 41 y empieza una nueva genética, se le diría, un nuevo ciclo de experiencia humana. Si tendríamos una genética alfabéticamente, se debería decir que la 41 es donde empieza la letra A, digamos, del ADN, de la genética, empieza en la 41. Sería la letra A y está ubicado acá. Que aproximadamente ese día por lo general es entre el 20 y 23 de enero. En este caso es el 22. El año pasado creo que era el 21, varía un poco. Casualmente el 22 de enero es el inicio del año de Trump como presidente. Hay un nuevo inicio genético acá. Como tenemos el 21 de marzo, un nuevo inicio solar, que es el equinoccio, en el que la hora en todo el mundo es la misma, la luz solar, perdón, en todo el mundo es la misma, debido al equinoccio, que ahí es donde empieza el nuevo año astrológico. Pero ¿qué tenemos de los chinos? Los chinos tienen referencia con lo que estaba diciendo recién antes sobre el I Ching. Tiene mucha relación. Por lo general, esta fecha del 22 de enero está muy asociada al Año Nuevo Chino, que por lo general se da entre esas fechas también. Pero el Año Nuevo Chino tiene en cuenta la luna, porque es un calendario más lunar. Entonces, yo antes estaba hablando del sol acá. Entonces, el Año Nuevo Chino comienza siempre con la primera luna nueva, que es el 29 de enero, una semana después de este 22 que yo dije acá. Siempre hay mucha relación entre el primer ADN codónico del Sol con la luna nueva del Año Nuevo Chino, que empieza, como dije, por estas fechas, pero ellos toman el inicio, el día que es la luna nueva. Entonces, hoy la luna nueva, este año es el 29 de enero, pero puede ser el 10 de febrero a veces. Cambia bastante. Bueno, está entre esas fechas, enero, fin de enero y principios de febrero por lo general. Entonces, ¿qué va con todo esto? Entonces, este es el año nuevo genético, que está relacionado con el I Ching y con las claves genéticos y con el diseño humano. Este es el año nuevo chino, que es lunar. Lunisolar en realidad, porque después hay otras variables. Ellos toman 12 meses lunares, pero cada 2 o 3 años se agregan 7 meses o días para hacer esa corrección y lo termina siendo como lunisolar, pero está muy basado en la luna. Y como dije antes, el año nuevo astrológico, que era el que siempre se había tenido en cuenta, que con los meses de septiembre, octubre y noviembre en la posición correcta que les toca. Ahora, ¿qué es el calendario gregoriano? No tenemos ni idea. Lo que sabemos es que lo estuve investigando, en que en 1582 fue lo que lo pusieron por un error que había con un tema de Pascuas, que la Pascua tenía que celebrarse, y casualmente, miren esto, la Pascua se celebraba el 21 de marzo, que era donde en realidad tendría que empezar el año. Hubo un desfasaje y se dieron cuenta que la Pascua se estaba festejando el 11 y luego tuvieron que corregir porque los 365 días no concordaban. Y bueno, quedó el 21 de marzo o algo así, que la siguiente luna llena sería la Pascua. Ya saben, los gregorianos eran los que impusieron todo esto, eran los jesuitas, y ya saben quiénes controlan todas las vainas. En Inglaterra, 200 años después aproximadamente, se empezó a usar el calendario gregoriano. En Japón recién en casi 1900 y en China en 1920 le empezaron a dar un poco de importancia a esto porque ellos tienen el propio. Bueno, eso es un poco lo que quería explicar, para que tengamos en cuenta de que no es que el calendario gregoriano la vida entera, no es el calendario gregoriano el único calendario que existe. Y no me he metido, como dije antes, en nombre del maya y el hebreo. El calendario hebreo está en el año 5700, ellos toman en cuenta otras cosas, tienen en cuenta muchísimo la astrología también en el calendario hebreo. Y obviamente que en el maya también, el calendario maya es súper amplio, porque tiene en cuenta bactunes, quintunes y no sé qué cosas en maya, que tienen que ver con cuentas matemáticas que cuentan y suman miles de años. A ellos hablan de 144.000 años, luego de un ciclo de 52 años y un ciclo de no sé cuántos de 2.125 años, unas cosas así, que es mucho más profundo ese calendario también, el calendario maya. Entonces el calendario gregoriano dentro de todo es un calendario X que no afecta realmente al ser humano. Yo no he encontrado
No me he metido a profundizar, pero hay un artículo de Raoul Hu, el fundador del diseño humano, que habla de que de la puerta 358, la 38, la 54, la 61, la 60, que son las anteriores a llegar a la 41, perdón, la 38, 58, estas últimas 4, en el que habla de una etapa primera, segunda, tercera y cuarta antes de llegar al nuevo inicio del año, que habla de lo que sería el 31 de diciembre, empieza un cambio pequeño y el 41 sería el gran cambio, pero no hay una correlación realmente astrológica con el 31 de diciembre, no existe. Tampoco existe la correlación astrológica con el 20. Bueno, sí existe la correlación astrológica con la Navidad, sí, perdón, iba a decir una tontería. Obviamente, el 21, en el solsticio, el sol se para y durante 3 días no se mueve. Y luego, el 24 o el 25 a veces, dependiendo de las fechas, las horas, el sol vuelve a subir. Porque el sol está haciendo su descenso en el invierno y el día del solsticio del invierno se queda quieto, 3 días después de estar quieto, vuelve a subir para que vaya hacia la primavera y el verano en el hemisferio norte estamos hablando. Ahora, el 31 de diciembre, no está esta correlación. Pueden indagar si quieren en lo que les dije que Raoul Hu habla de las puertas 38, 54, 61 y 60, estas últimas 4, sería entre el 31 de diciembre y el 22 de enero, que hay 4 puertas de unos 22 días en los que hay un proceso de una etapa que se prepara para un nuevo año siguiente. Pero no hay ninguna correlación en el calendario gregoriano de que diga de que el año empieza el 31 de diciembre. Perdón, el 1 de enero y que termina el 31 de diciembre. No hay ninguna correlación astrológica. Como les acabo de explicar, que sí hay en el calendario chino, en el calendario maya, en el hebreo, en el año nuevo astrológico normal, que empieza el 21 de marzo, los astrólogos saben de lo que estoy hablando, y tampoco hay una relación con el año nuevo del diseño humano, que sería el de I Ching, que tiene que ver con el codón 41, que tiene que ver con el sol. ¿Hay más calendarios? Sí. Hay más calendarios que no me he puesto a investigar, porque no valía la redundancia, y estoy seguro de que tiene mucha más conexión con los astros que lo que tiene el calendario gregoriano normal y jesuita, católico, porque eso tiene que ver con la liturgia. Bueno, no sé cuál es la conclusión y el punto del video. Eso, lo que intento hacer es llegar a la conclusión de que el 31 de diciembre no tiene una correlación astrológica y no sé cuál es el sentido realmente de que ese sea el día en el que empieza un nuevo año. Yo particularmente hace muchos años que no festejo ese día, por así decirlo, y sí me tomo el de festejar. Me gusta mucho el 21 del equinoccio, es como empieza un nuevo año astrológico, y Aries siempre es la casa 1 y siempre es el primer signo de la astrología, y el inicio para mí es Aries. Ustedes saben que yo soy un analista de diseño humano y que se dedica al diseño humano más que todo, más que a la astrología. Y ese día bueno, sí tengo en cuenta, leo lo que pasa, que yo no festejo igual tampoco ningún día, celebro un poco acá, pero yo no tengo en cuenta el 31 de diciembre hace muchos años, porque creo que es completamente falso. Y estas fechas, al contrario de lo que la gente propone, el sistema propone, la sociedad, emborracharse y festejar, estar en conjunto con gente, con mucha sociedad, comunidad, familia, son meses donde es más beneficioso, por así decirlo, entrar dentro de uno, hacer una introspección. ¿Por qué? Porque el sol muere. El sol el día 21 muere en el solsticio. El solsticio del 21 de diciembre es muy importante ir hacia adentro, porque el sol se queda quieto, el Padre Sol muere. Entonces es un momento de introspección. Durante esos 3 días el sol no se mueve en su elíptica, ¿no? Sépanme entender los que no saben de astronomía o de geografía. El sol se queda quieto, y esos 3 días, del 21 al 24 al 25, son días para ir adentro, porque el sol no está dando la misma energía que siempre. Estoy hablando en el hemisferio norte, sobre todo en el hemisferio norte. Si ustedes ven las tribus indígenas o los originarios del hemisferio sur, tanto de Perú, Bolivia y esas zonas, para ellos el día del inicio o el día que hacen las celebraciones es el 21 de junio, que es el solsticio de invierno para ellos, cuando hace mucho frío, ¿no? En Bolivia, no me sale ahora, Tiwanazu, no me acuerdo bien cómo se llama el lugar,
donde están las puertas y todo el sol pasa exactamente por ahí el 21 de junio. Entonces ahí hay otra cosa, hay que ver en el hemisferio en el que uno está. Yo en este momento estoy haciendo este video en el hemisferio norte, pues estoy en México. Pero me lo tomo más en serio estando en el hemisferio norte, este proceso de introspección, que en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, cuando he estado en Argentina, esas fechas hace calor, es verano, la gente está muy alegre porque se vienen las vacaciones. El 1 de enero, por general, empiezan todas las vacaciones, no hay escuela para estas fechas de diciembre. Y la onda y la energía y la vibra es diferente porque la estación del año es verano. Empieza el verano, de hecho, ese día. Y la alegría es otra, el calor, la fiesta, las vacaciones de los niños en la escuela, en los trabajos. La energía es completamente diferente a la energía que se vive en el hemisferio norte, y eso que estoy en el Caribe. Pero se puede ver en México, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, el frío que hace, la nieve, el infierno, el invierno. Es un momento de muerte. Entonces, eso ahí me echando con lo que tiene que ver con las estaciones del año y las etapas y los ciclos de las estaciones. Entonces, el video básicamente era para demostrar que no hay un sentido en el calendario gregoriano. No hay un sentido, espero que esto se esté viendo bien. No le encontramos el sentido a que estamos en el mes de diciembre, en italiano, noviembre, octubre, del 8, y no tienen sentido. Entonces, sería importante conectarse nuevamente con la astrología, porque quizás esto lo hacen para que nosotros no estemos conectados con los astros, no estemos conectados con la energía estelar y la energía natural, porque también hay una energía natural en las plantas y todo, porque las plantas están influenciadas por la luna y por los astros, y los climas astrológicos y las etapas, las estaciones. Bueno, entonces yo creo que ese es el propósito. Tratamos de nosotros conectarnos con la luna, con el sol y con estos años más que tienen más sentido, digamos así, con sentido. Vivamos una vida con sentido. Llenemos nuestros vacíos con sentido. Gracias. Suscríbanse, dale me gusta, comparte el video si te gusta y gracias por apoyar estos videos. Adiós.